Bueno, como les estaba avisando ahí, empecé a grabar la clase con la finalidad después de, bueno, no te hagas drama, Jasmine. Empecé a grabar la clase con la finalidad de subirlo todo a la plataforma. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Cómo andamos, Karen? ¿Todo bien? Vamos, espera un segundito Sí, que voy a tomar asistencia. Bien. Dame un segundito. Bueno. Ahí estamos. A ver, tenemos a Yasmín y Karen. Y Ibarra, ahí estamos. Perfecto. Bien. Y Ayelen. Perfecto, ahí estamos. Entonces ahora vamos a poner al resto. Le ponemos ausente. Bien. Perfecto. Les recuerdo a todos que la asistencia es importante para el tema digamos, de la clase. O sea, es algo que ustedes se van a tener que conectar. No lo digo por ustedes dos puntualmente, se lo digo para el resto de sus compañeros que están mirando la clase. A ver, chicos, no dejen de pasar la oportunidad de poder conectarse, porque no solamente es que acá hago la explicación de clases, también la idea es que podamos resolver las cuestiones que ustedes están teniendo acá presencialmente. ¿Se entiende esto? Entonces, la idea es reforzar justamente el vínculo entre el alumno y el profesor. ¿Está? Que eso por ahí de forma virtual un poco se va diluyendo. Y si encima le agregamos el hecho de que no asisten a las clases virtuales, peor todavía se pone. Bueno, dicho sea esto, vamos a continuar. A ver, chiquitas, ¿tuvieron algún problema para poder desarrollar la clase? Las consignas que había que entregar. Veo que vos, Karina, y vos, Yasmín, pudieron entregar tranquilamente la asignación. Importante esto porque yo dentro de, ya estoy cerrando nota con respecto a ustedes, todavía no la cerré, pero ya lo estaría cerrando. Entonces, es fundamental a ver que hagan la entrega de trabajos. Hubiera estado bueno que justamente estén presentes acá todos, así ya podemos ir viendo a ver quién le falta y cómo hacer para entregar. ¿Estamos? Pero lo que estoy viendo es que muchos no han entregado las asignaciones, es decir, desaparecieron completamente del mapa, de lo cual esto obviamente no los va a hacer llegar a una buena nota. ¿Estamos? Bien. A ver, vayamos a lo concreto. Había que entregar la consigna 10, 11 y 12 del Neolítico. ¿Tuvieron algún problema para poder desarrollarlas? no, profe. Ok. ¿Y vos, Jasmine? No, ningún problema. Bueno, fantástico. Si no tuvieron problemas, vamos a continuar entonces con las consignas de trabajo. Dame un segundito que voy a abrir el cuadernillo. ¿Tienen el cuadernillo a mano ustedes, no? Sí, profe. Bien, buenísimo. Dame un segundito. Voy a cerrar este cuadernillo que me quedó abierto y vamos a abrir el otro. Historia de primero. Acá estamos. Bien. A ver. Denme un segundito que encuentre la consigna con las cuales vamos a trabajar ahora. Uy, me pasé un poquito. Bien, entonces tenían que hacer la consigna 10, 11 y 12. Bien, el mapa, inclusive, que yo ya les había dejado el mapita. Bien.
Bueno, la 13, que esto ya lo estuvimos trabajando cuando hablamos de domesticación de animales, estuvimos hablando de la idea, la consigna número 13 dice explicar qué se entiende por la domesticación de plantas y animales. Que esto ya lo estuvimos trabajando, esta idea. Recuerden que cuando nosotros hablamos de domesticación, estábamos hablando de este proceso. A ver, no asocien domesticación, domesticar exclusivamente con animales. Y no asocien exclusivamente domesticar con enseñarle cosas a los animales. ¿Está? Saludar con la patita no forma parte de esa idea de domesticación que nosotros estamos trabajando. La idea de domesticación significa conocer el ciclo de vida de los seres vivos, cómo nacen, cómo se reproducen, por qué mueren, o por qué mueren, más que dicho, cuándo mueren o cómo mueren, ¿está? Y cómo, y acá viene lo interesante, cuando conocemos el ciclo de vida de los animales, poder manipular este ciclo de vida de las plantas y de los animales, es decir, de todos los seres vivos. ¿Cómo podemos manipularlo? Cuando cruzamos especies y sale una nueva especie. ¿Está? Esto lo hablamos con el caso, por ejemplo, de las llamas, los camélidos, y en el caso, por ejemplo, de las plantas que les estuve mostrando cómo fueron mejorando algunas plantas. ¿Se acuerdan de esto cuando estuvimos viendo lo del tema de cómo fueron mejorando las plantas? Que les mostré fotos cómo eran las sandías en la antigüedad y cómo son las sandías ahora. Ok. A ver, continuando entonces. 14. Describir la coexistencia de diferentes modos de producción. A esto, a lo que se refiere el texto, estamos haciendo idea a cómo existieron, a la vez que existía la agricultura, de que existía la recolección y que a la vez que existía la ganadería, también existía la caza. Recuerden, y esto yo lo dije, no todos los pueblos que desarrollaron agricultura desarrollaron ganadería. Hubo muchos pueblos que tenían agricultura, pero no desarrollaron o no practicaban la ganadería. Es decir, una cosa no implica la otra. ¿Me van siguiendo hasta acá, chiquitos? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, vamos de vuelta. No todos los pueblos del mundo que desarrollaron agricultura desarrollaron ganadería. Inclusive, hay un ejemplo muy interesante. Déjenme que les voy a buscar unas imágenes de esto, que ya les voy a mostrar. Hay un pueblo que se llamó el pueblo azteca, que desarrolló un método de cultura interesantísimo. Ahí les voy a mostrar, denme un segundito, ahí comparto las imágenes. Esto lo van a repasar en segundo porque es tema más específico de segundo. ¿Pueden ver las imágenes? Ok, doy por hecho que sí. Bueno, esto que ustedes ven acá, estas pequeñas islas, se llaman chinampas. Las chinampas es un modo de agricultura que se desarrolló en la zona de México y puntualmente por el pueblo azteca. Claro, vamos de vuelta. Como el pueblo azteca en su momento se desarrolló en una isla en medio de un lago en el centro de México, lo que es actualmente México DF, este pueblo no le quedó otra que para poder desarrollar la agricultura, crearon esta suerte de islas artificiales. De hecho, qué bueno que está esta imagen que está acá. Crearon estas islas artificiales. ¿Ven cómo están creadas? Bueno, este es un pueblo que desarrolló justamente la agricultura. Acá están justamente con el maíz, acá tienen calabazas, y bueno, acá ya no sé qué están desarrollando. Acá se ven específicamente las calabazas. Otra variedad de calabazas. Acá se ve específicamente cómo creaban las chinampas, que ustedes ven que hacían toda una isla de palos, ya ponían, tapaban este cuadrado de palos, lo llenaban de tierra, le ponían un tejido hecho de plantas, ¿no? Que era esto, y con esto, de esta forma, desarrollaban el suelo donde poder crecer las plantas.
¿Está? De hecho, esto lo voy a seguir, estoy guardando estas imágenes porque están buenísimas, sinceramente. La verdad, muy, muy buenas imágenes. Obviamente esto es una maqueta, es una reconstrucción. ¿Me van siguiendo? Bueno, estas chinampas fueron desarrolladas en México y la verdad es que es un estilo de agricultura muy eficaz ante el faltante de tierra. Pero irónicamente, este pueblo que tenía justamente este sistema de agricultura, nunca desarrolló, irónicamente, la ganadería. Es irónico, pero es lo que pasó. ¿Está? Bien. Nunca desarrolló ganadería. Entonces, ¿cómo hacían para obtener animales? Es decir, para obtener carne. Se dedicaban a la caza. ¿Está? Se dedicaban a la caza. Bien, ¿se entiende este concepto que acabo de explicar yo? ¿Chiquitos? Si no me dicen, no sé si me entendieron o Sí, no. profe. Perfecto. Bien, Yasmín también me dice que sí. Bueno. Con esto entonces, más o menos, con esta explicación, vamos resolviendo la consigna número 14. Bien, y acá ya entramos en lo que es el cierre de actividad, que es la consigna número 15, que es justamente un cuadro comparativo. Denme un segundito que les voy a compartir, así ya lo vamos viendo. Acá voy a necesitar un poco de participación de ustedes, chiquitos. Bueno, a ver, este cuadro comparativo de la consigna número 15, que está en la página 28, ¿están en la página 28? Sí. Bueno, ahí está. En la página 28. Acá tienen justamente, este es un cuadro comparativo. Y en realidad, ¿qué es? Es un resumen de toda la información que hemos visto en las últimas 14 consignas. Es decir, la consigna 1 del Paleolítico a la consigna número 14, que ya abarca el Neolítico, acá tenemos como un resumen de la información. ¿Me están siguiendo hasta acá? Entonces, acá, Sí. ¿qué tenemos que hacer? La idea es que ustedes acá vayan resumiendo esta información que tienen a lo largo de las 14 consignas. ¿Me van siguiendo? Bien. Y Sí. vamos a ir repasándolas una por una. A ver, ¿qué significaba la palabra paleolítico? ¿Quién se acuerda? ¿Yasmín? Lo mismo de la palabra neolítico. ¿Qué significaba la palabra neolítico? ¿Piedra nueva para cuál? ¿Para el paleolítico? Ok, para el neolítico. Bien, este es para el caso del neolítico, periodo de la piedra nueva o piedra pulida, inclusive lo pueden llegar a encontrar. Sí, es correcto, es para el neolítico. Pero en el caso del paleolítico, ¿qué significaba? ¿Karina? No. Bien, en el caso del paleolítico, significa piedra vieja o piedra, exactamente, piedra vieja o piedra rudimentaria, etcétera, etcétera. Es decir, en esencia estamos hablando de eso. Entonces, eso es lo que tienen que anotar. Acá tienen que anotar piedra vieja y acá tienen que anotar piedra nueva o periodo de piedra nueva. Da lo mismo, lo que pongan son todos sinónimos. A ver, periodo en el que se desarrolló. Acá les estoy hablando puntualmente de los años en los cuales se desarrolló tanto el paleolítico como el neolítico. En el caso del paleolítico, ¿a partir de cuándo nosotros tenemos paleolítico? Años, ¿eh? A ver, vayan al principio de los apuntes del paleolítico. ¿Está? Estamos hablando de unos meses atrás. Vayan al principio, fíjense que anotamos los apuntes, porque esto lo anotamos de más. Anotamos 3 periodos del paleolítico. ¿Se acuerdan lo que era el paleolítico inferior, paleolítico medio
2,5 millones de años medio mucho, Yasmín. Te me fuiste un poquito de tiempo. No tanto, no tanto. Paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. De hecho, ustedes lo tienen anotado acá en el libro. Aparece bien puntual acá en el libro. De hecho, acá lo tienen. Que dice paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Es decir, que justamente, ahora sí, entre el 200.000 al 10.000 antes de Cristo, nosotros tenemos lo que sería el periodo del Paleolítico. A partir del 10.000 antes de Cristo, sí, nunca son fechas exactas, nunca son exacto 200.000 años. Son fechas aproximadas. Nosotros tenemos que a partir del año 10.000 en adelante ya empezamos a tener lo que se conoce como neolítico. ¿Está? Exactamente, a partir del 10.000 en adelante, neolítico. Bien, entonces, para resumir, que me pasé otra vez, déjame un segundito que vuelvo al cuadro comparativo. Acá está. Para resumir, acá, en el Paleolítico, ponen entre el 200.000 al 10.000 a.C. Y acá, en el Neolítico, del 10.000 a.C. al 3.000 a.C. aproximadamente. ¿Está? Del 10.000 a.C. al 3.000 a.C. Ahí nosotros ya tendríamos lo que es la etapa del Paleolítico y del Neolítico. A ver, cuando nosotros decimos acá tipo de sociedad, que tenemos justamente acá, en el Paleolítico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tiene una sociedad de tipo, a ver la característica, si sale, si no lo digo yo, no hay problema. Acá se está refiriendo que andaban para todos lados, nunca tenían un lugar fijo. Era una sociedad cuando se movían de un lugar para otro, ¿cómo se llamaba eso? Que es cuando se movían de una sociedad de un lado para otro. Exactamente, era una sociedad de tipo nómade en el Paleolítico. ¿Tá? Acá ponen nómade. Y en este caso acá, en el Neolítico, es una sociedad que se establecía en un solo lugar. Ahí se quedaban y hacían construcciones de casas más duras, vendría a ser más sólidas, porque era un tipo de sociedad de tipo, cuando se quedan en un solo lugar. Karina, ¿te acordás de ese dato? Yasmín. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, era una sociedad de tipo sedentaria. ¿Estamos? Sí, exactamente, sedentarios. Exactamente. Bien. Entonces, acá va nómades y acá va sedentarios. Perfecto. A ver, esto poco lo hablamos, en realidad, este es un detalle que acá se los voy a decir yo acá. En el Paleolítico no existía, lo de la escritura no entendí. Sí, porque en realidad medio lo hablamos a esto un poco, cuando hablamos de esto, de esa idea de si existía la prehistoria o no, y yo les dije que la clasificación era que la prehistoria se tomaba como hasta el momento que se inventó la escritura, y de la escritura en adelante es historia. ¿Está? Un poco lo hablamos de este tema. Pero bueno, nada, lo vamos a volver a mencionar. En el caso del Paleolítico, ¿poseían escritura? Que es una pregunta. ¿Poseían escritura? La respuesta es sí o no. No da lugar a más esta pregunta. Y la respuesta es en el Paleolítico, no había escritura. ¿Tá? Y en el Neolítico, ¿había escritura? Y casi diríamos, no había totalmente una escritura, pero ya empezaba a darse las primeras formas de escritura. Que en el siguiente trabajo práctico esto lo vamos a profundizar más. ¿Está? Entonces acá claramente es un rotundo no, y acá no es un sí, pero tampoco es un no. ¿Está?
¿Por qué no es un no? Por una cuestión muy simple, porque en realidad acá empieza a darse algo parecido que con el pasar de los milenios va a dar forma a la escritura. ¿Está? Entonces acá directamente ponen inicios, pongan inicios directamente de la escritura. ¿Está? Bien, acá, características de la economía. Acá, en realidad, tenemos que recordar cómo era la forma de producir alimentos que tenían, que acá lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero acá, esto, básicamente, ellos eran una economía, se dice, de tipo parasitario. Acá. ¿Qué significa que sea de tipo parasitario? Recuerden que en el Paleolítico se practicaba mucho lo que era la caza, la pesca y la recolección de todo lo necesario para que servía para el sustento de la vida humana. ¿Está? Todo eso lo tomaban de la naturaleza, no producían absolutamente nada. O lo recolectaban, lo que ya la naturaleza les daba, o lo cazaban o lo pescaban. ¿Se entiende esto acá? Entonces, ¿qué tipo de economía era? Más de tipo parasitario. ¿Está? En cambio, en el Neolítico es una economía productora excedentaria. Y quiero que resalten ese concepto. Economía productora excedentaria. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué quiero decir yo con esto que era una economía productora excedentaria? Y justamente que producen excedente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos? Sí. Bien, perfecto. ¿Lo van anotando? Y si no lo anotan no hay problema, porque en última instancia yo estoy grabando el video y este video después lo voy subiendo. ¿Está? Así que Sí. tampoco se desesperen ahora ustedes dos por anotar. Después vuelven a mirar el video y lo van anotando. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Yasmín, ¿lo entendiste? Ok. Forma de producir alimento. Bueno, ¿cómo era la forma de producir alimento en el Paleolítico? ¿Cómo obtenían alimentos el hombre del Paleolítico? Cazando, Bien, perfecto. Realizaban la caza, aparte de cazar, ¿qué más realizaban? recolectaban frutos. Bien, no solamente frutos, porque también recolectaban piedras que después utilizaban que las afilaban y las utilizaban como cuchillo o hacían puntas de lanza, o recolectaban palos, huesos, también recolectaban el estiércol de los animales, por ejemplo, recolectaban mucho eso. ¿Y para qué querían el estiércol de los animales? Bueno, porque había algunas partes del mundo donde no tenían árboles para prender fuego. Entonces, ¿qué utilizaban? El estiércol de los animales, ¿tá? Que eso cuando se seca, algunos animales se pueden prender fuego, por ejemplo. Con eso hacen fuego. Sí, eso también utilizaban. O inclusive también recolectaban, bueno, lo que tuvieran a mano, lo que les sirviera para hacer algo, lo recolectaban. ¿Está? De los animales, ¿qué sacaban, por ejemplo? ¿Qué obtenían de los animales? ¿Qué creen que obtenían? Aparte de lo obvio. El cuero, perfecto, en realidad yo estaba apuntando a otra cosa. Cuero, huesos, correcto. Y obviamente, por ejemplo, la carne, también, Yasmín. Por eso yo decía, aparte de lo obvio, que es la carne. Sí, el cuero para hacer, por ejemplo, las chozas, o por ejemplo, o para hacerse ropa también con el cuero, huesos también para hacer las herramientas que utilizaban. Sí, correcto. Bien, también pescaban, no se olviden de la pesca. La pesca es un aspecto fundamental que no todos los pueblos del mundo desarrollaron, porque no todos estaban cerca de una buena fuente de pesca, pero bueno, sí estaban cerca de fuentes de agua. Pero bueno, la caza era una actividad importante también. Y en el caso del Neolítico, es decir, lo que iría en el Neolítico,
¿Cómo era? Exactamente, agricultura y ganadería. Está la agricultura y la ganadería, central este aspecto, fundamental. ¿Me van siguiendo? Sí, 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 correcto. Bien. No es un dato menor, no es una característica menor. La ganadería es un aspecto fundamental que tuvo este periodo también. No se olviden que acá deberían agregar también la caza y recolección también, porque coexistió todavía en el Neolítico, también se dio la caza y también se dio la recolección. ¿Me van siguiendo todos? sí, Bien. profe. Mi papá caza. Sí, me habías dicho en la clase pasada, Jasmine, que cazaba también sí, animales. ¿Para consumo también de ustedes? ¿Se comen la casa, se comen los animales que caza tu papá? Oh, impresionante. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo se organizaban socialmente eh, durante el Paleolítico? Esto quiere decir qué tipo de organización, cómo estaban organizados, qué forma tenían, qué nombre le damos a esta forma de organización durante el Paleolítico. A ver si se lo ocurre. Si no, los digo yo, no hay problema, si no se acuerdan. Bueno, durante el Paleolítico se organizaban a través de bandas cazadoras recolectoras. Y acá recuerden esa palabra, banda. Estas bandas, que eran grupos de personas, clanes inclusive, eran grupos que iban de, bueno, podrían ser 10 personas tranquilamente, podían ser 50 personas, 100 personas. Se saben que no eran muy grandes, hasta como mucho puede haber llegado a haber no más de 300 personas, no más de eso, ya más de 300 personas, realmente no lo sabemos. Eso se los digo así, se los confirmo, no lo sabemos. Es un cálculo, una suposición que se hizo en su momento, y en base a qué, y en base a que menos personas debe haber sido muy difícil poder sobrevivir, porque era muy difícil poder obtener alimento si no era por muchas personas, y muchísimas personas tampoco creemos que pudo haber sido este grupo de estos clanes de bandas cazadoras recolectoras. ¿Por qué? Porque más de 300 personas, la cantidad de alimento que necesita por día es fenomenal. Es una cantidad gigante. Imagínense, a medio kilo de alimento que consume una persona por día, a 300 personas estamos hablando de 150 kilos de alimento por día. Es muchísimo. Es muchísimo alimento. Es decir, no, se cree que es imposible sostener una economía de esa forma. Entonces, lo normal que se haría es que cuando un grupo ya era un grupo grande, normalmente se dividía. Se fragmentaba en diferentes grupos menores y cada uno arrancaba su camino. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué tienen que poner acá en este cuadro? Tienen que poner que eran grupos cazadores-recolectores que iban de entre 10 personas, 100 personas, es un número aceptable, es un número entendible. Y aún así tenían que producir 50 kilos de comida por día, de lo cual era mucho, ¿tá? Si hubiera sido 100 personas. Por eso es En que el en lo normal es paleolítico, que... ¿Perdón? en el paleolítico, ¿qué hay que poner? Esto que decía, que eran grupos cazadores-recolectores, que eran estos grupos, estos clanes que conformaban grupos de 10, 50, 100 personas, vaya a saber, debe haber habido de todo, ¿se entiende? Lo normal es eso. ¿Hasta cuán grande pudo haber llegado a ser un grupo? 200, 300 como mucho, que no creo que haya llegado a tanto. No, se cree que no, se sospecha que no. ¿Lo sabemos? No, no lo sabemos realmente. Es lo que sospechamos. Pero bueno, no tenemos forma de saberlo, no hay forma de confirmarlo. En cambio,
En el Neolítico, ¿cómo se organizaban socialmente? Y la primera forma de organización que nosotros tenemos es que cuando se empezaron a instalar en un solo lugar y se quedaron en un solo lugar, la primera forma que surgieron fueron las tribus, ¿tá? Que son pequeños asentamientos de más de 200, ahora sí ya tenemos mayor cantidad de personas, mayor cantidad de alimentos en consecuencia. 200, 300 personas, de ahí en adelante sabemos que ya empezaron a crecer estas tribus o jefaturas. ¿Está? Que esta era la forma, el nombre que obtenían a estos pequeños asentamientos. ¿Está? Obviamente ya estamos hablando de la agricultura y de la ganadería. ¿Me siguen todos hasta acá? Sí, aproximadamente. Sí, estamos hablando de eso. Está de ese número en adelante. Bien. Acá este es un concepto que justamente recién ahora aparece con el cuadro. ¿Está? Y aparece esta idea de jerarquía social. ¿A qué nos referimos nosotros con jerarquía social? La idea de jerarquía hace referencia, presten atención, a que hay grupos más importantes y hay grupos de personas menos importantes. Es decir, que la valoración que existe es que algunos grupos son más valorados sobre otros grupos. ¿Estamos? Esto quiere decir, ejemplo, ¿en nuestra sociedad existe una jerarquía social? Sí, claramente en nuestra sociedad existe una jerarquía social. ¿Y de qué forma existe? Y tenemos, por ejemplo, personas comunes que no conoce, nadie lo conoce, como por ejemplo me pasa a mí, ¿está? Como te pasa a vos, Yasmín, o como te pasa a vos, Karina, que en realidad somos personas que no somos famosos, en realidad. ¿Está? Entonces, nuestra valoración, más allá de como personas si quieren o no nos quieren, la realidad es que nos formamos parte de lo que se entiende por la clase alta. Porque aparte viene de la mano de otro concepto. ¿Cuál? La riqueza. No sé por ahí vos, Yasmín, o vos, Karina, pero yo no digo que soy una persona pobre porque no soy una persona pobre, pero tampoco soy una persona rica. ¿Está? Soy una persona que vive de sus recursos y tiene un buen bazar. Bien, entonces mi jerarquía vendría a ser de clase media, media baja. ¿Se entiende? Ni siquiera llego a clase media, media alta. Estamos, no conozco la situación por ahí de ustedes, pero sí es cierto que por debajo mío existen lo que se conoce, debajo mío en el sentido de la jerarquía económica. ¿Está? Existen pobres y por debajo de los pobres existen los marginados. Y por encima mío existe lo que es la clase media, media, media alta, y después tenemos clase alta, que serían, ya estamos hablando de lo que entendemos nosotros, le damos el nombre de ricos. ¿Está? Que claramente yo no formo parte de esa clase, tampoco me desespera, no es algo que me quite el sueño de la noche, sinceramente. Bien, durante el Paleolítico, ¿existía esa diferencia entre las personas del Paleolítico? No. Claramente en el Paleolítico era una jerarquía muy simple tirando a inexistente. No había diferencia entre ricos y pobres, entre famosos y no famosos. No había una suerte de jerarquía social. A lo sumo, lo que podía llegar a existir es una valoración hacia el cazador más hábil, o hacia los ancianos del grupo, pero no más allá de eso. Entonces, prácticamente la respuesta en el Paleolítico era casi inexistente o directamente no había jerarquía social. Repito, lo que deberían poner acá en el Paleolítico de jerarquía social es casi inexistente o directamente no había jerarquía social. No se desesperen todavía por anotar, esto es algo que lo pueden ustedes volver a ver el video cuando lo suba a la página. ¿Está? No se desesperen ahora, tranquila. Y en el caso del Neolítico,
con la aparición de, digamos, con el hecho de que la cantidad de personas fue creciendo, ¿tá? Ya pasamos de grupos de 30, 50 personas a, en el Neolítico, miles de años después, a grupos ya establecidos en un solo lugar, que empezaron a ser 300, 400, 500, 600 en adelante. Ya el número empieza a crecer. Estamos... acá, ¿existía jerarquía social en el Neolítico? La respuesta es sí, había jerarquía social. Ya empieza a haber una jerarquía social. ¿Entre quiénes? Entre dos grupos claramente diferenciados. Entre los que empiezan a gobernar, que son un grupo muy concreto, que lo vamos a ver ya en el siguiente práctico, y los gobernados. ¿Está? Entonces, la respuesta acá sería, en el Neolítico, sería que sí, hay una jerarquía social. Con eso ya está. Con eso sobra que pongan. En el siguiente trabajo práctico lo vamos a ampliar más la idea. Bueno, chiquitos, chiquitas mejor dicho, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Hemos revisado todas las consignas de trabajo. Hasta acá nomás, acá ya termina lo que sería el segundo trabajo práctico. ¿Tienen alguna pregunta puntual hasta acá? No. ¿Y vos, Karina? ¿Qué? ¿Tenés alguna pregunta hasta acá de algo que no hayas entendido? No. Bueno, igual no se hagan drama, yo les voy a habilitar esta nueva entrega de consignas para la semana que viene, y la semana que viene hacemos como una suerte de repaso. ¿Estamos? ¿Me siguen todos? Y es probable que ya Sí. acá ya pida un pequeño trabajo evaluativo a forma de cierre de este trabajo práctico. ¿Estamos? Que lo vamos a terminar de hablar la semana que viene. ¿Estamos? Así que bueno, chiquitos, se me está Sí. por cortar, así que acá nomás vamos a dar fin a la clase. ¿Estamos? Mañana les habilito la entrega de trabajo y lo volvemos a repasar la semana que viene. ¿Estamos? Gente, chiquitas, nos estamos viendo. Chao. Chao, chao.